Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Giselena Zenet Zacarías Gómez. Les doy una cordial bienvenida a este conversatorio acerca del libro Pedagogía del Oprimido, del capítulo 3, por el autor Paulo Freire, en donde estaré acompañada por las alumnas Iris Gabriela Bravo Roblero, Yorleni Escalante Pérez y Mareni Escalante Pérez, con el fin de poder hacer preguntas y de una manera clara eh, y precisa poder responderlas y explicarlas. Si bien la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, en este capítulo habla sobre la dialogicidad que se establece entre el maestro y entre el estudiante, puesto que en el hombre no se hace el silencio, sino en la palabra, en la acción y por último la reflexión. Es por eso que se destaca el uso del diálogo como un elemento principal en el aprendizaje entre los sujetos y así contribuye a aumentar un amor recíproco. Es así como daré comienzo a este conversatorio, antes que todo, dando a conocer los subtemas de este libro de Paulo Freire del capítulo 3. Como primer punto se encuentra la dialogicidad, que es esencia de educación como práctica de la libertad. El segundo, dialogicidad y diálogo. El tercero, el diálogo empieza en la búsqueda del contenido programático. Y el cuarto, las relaciones hombre-mundo, los temas generadores y el contenido programático de la educación. El 5, la investigación de los temas generadores y su metodología. El 6, la significación concienciadora de la investigación de los temas generadores. Y por último, los momentos de la investigación. Es así como comenzaré lanzando preguntas a las compañeras para que nos puedan explicar acerca de la pedagogía del oprimido del capítulo 3 de Paulo Freire. Como primer punto, las relaciones hombre-mundo, los temas generadores y el contenido programático de la educación que menciona Freire. ¿Qué nos puedes mencionar acerca de esto, compañera Yorleni? Bien, bueno, aquí Freire lo relacionaba como una concreación, el cual es algo a lo que llegamos a través no solo de la propia experiencia existencial, sino también de reflexión crítica sobre las relaciones hombre-mundo y hombre-hombre, en donde aquí Freire comparaba lo que era al hombre y al animal, donde decía que el hombre tiene experiencias, tiene pasado, vive el presente y vive el futuro. En cambio, el animal, pues obviamente vive del día a día, no sabe qué va a pasar mañana, o sea, no tiene planes a un futuro. Entonces, esto nos quería dar a entender Freire con el comentario que acaba de decir mi compañera, en donde el hombre debe de vivir su día a día en una constante transformación, ya que, como sabemos hoy en día, los hombres, varios de las personas vivimos en lo que es opresión, en donde aquí se debe de generar lo que es la libertad. Entonces el hombre debe de estar en constante transformación, cambio y ver por ello su libertad. Gracias, compañera Yorleni. Efectivamente, es así lo que se refería Freire acerca de las relaciones hombre y mundo. Otra pregunta, ¿qué es la existencia humana para Freire? Compañerita Iris, ¿qué nos puedes mencionar acerca de la existencia humana para Freire? Así es, para Freire la existencia en tanto no puede ser humana ni silenciosa, ni nutrirse de falsas palabras, sino de esas palabras que son verdaderas, con las cuales los hombres y las mujeres pueden transformar al mundo. Existir humanamente es pronunciar el mundo, no es transformarlo. El mundo pronunciado a su vez eh, retoma problematizadoramente a los sujetos pronunciantes,
exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento. Gracias, compañera Iris. Es precisamente a lo que Freire se basa en este capítulo de la existencia humana, en donde se dice que solamente con existir nosotros pronunciamos el mundo y lo transformamos. ¿Qué dice en cuanto a las investigaciones sobre el tema del generador, compañera Mareni? Buenas tardes, así es. Freire nos habla acerca de lo que son los temas de generador. Pues bien, aquí él menciona lo que son dos distintas etapas en la cual involucra al individuo. La primera se refiere a acudir hasta qué lugar los hechos para conocer de qué forma el ser humano puede pensar y salir de ese pensamiento oprimido. Y la segunda es acerca de que los individuos deben de aplicar el pensamiento en el aprendizaje a través de la interacción grupal entre los mismos individuos, de tal manera que las personas vayan adquiriendo conciencia de su realidad y se expresen realmente, pero sin embargo aquí pues él nos enseña que se deben acudir hasta el lugar donde se encuentren, es decir, pretende ser más, que el hombre sea más libre, así también que piense y que actúe por sus enseñanzas que él realiza, así también que él crezca en la armonía y que trate de ser un hombre que se construya y que vaya transformándose a través de las prácticas y la comunicación que él tiene día con día. Así es, compañera Mareni. Otra pregunta que voy a hacer es para nuestra compañerita Yorleni. ¿Cómo interpreta Paulo Freire los temas de generadores? Bueno, Paulo Freire aquí decía que la investigación del tema generador implica dos etapas, el cual estas están involucradas en el individuo. La primera se refiere a acudir hasta el lugar de los hechos para conocer cuál es la forma de pensar de los oprimidos. Y la segunda es aplicar el pensamiento en el aprendizaje a través de la interacción grupal entre los mismos individuos, de tal manera que las personas vayamos adquiriendo conciencia de nuestra realidad. Gracias, compañera Yorleni. Efectivamente, es así como Freire habla acerca de los generadores, porque si bien en la lectura hace mención sobre la unidad epocal, a donde se refería Freire con esto de los generadores. ¿Cómo es el diálogo entre el alumno y el maestro como un elemento de aprendizaje? ¿Cómo se da eso? La pregunta se la hago a nuestra compañerita Iris. ¿Qué nos puedes mencionar acerca de esta pregunta? Así es, el diálogo entre el alumno y el maestro se va a dar de acuerdo a la situación y el contexto donde se está educando. Para ello, Freire nos propone utilizar un vocabulario para que haya una buena comunicación y de ahí se pueda dar el aprendizaje. Gracias compañera Iris. Creo que para Freire era muy importante que entre los hombres hubiera un diálogo, hubiera esa conversación de manera que ellos a cada día puedan entender, ellos puedan dialogar y de esa manera puedan tener un aprendizaje. Otra pregunta se la voy a hacer a nuestra compañera Mareni. Cuando Freire se basa en una educación problematizadora, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, pues
aquí se basa en un sistema educativo de liberación, pues Paulo Freire menciona que el objetivo principal de esta educación es que el hombre cree una conciencia sobre lo que el mundo presenta y de todos los significados y normas que vienen en conjunto con la sociedad. Gracias, compañerita Mareni. Otra pregunta que es muy importante enfatizarla es acerca del amor. Se dice que el amor es una clave fundamental en el diálogo. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto, compañera Yorleni? Bueno, esto Freire decía que el amor es una clave fundamental en el diálogo y genera actos de libertad. Es así como si no existiera un diálogo, no hubiera lo que es el amor a nosotros mismos, el amor al mundo y a los hombres, el cual no es posible la pronunciación del mundo, que es un acto de creación y co-creación. Creo que aquí el amor, como bien se dice, que es de gran importancia llevarlo a cabo, ya que si esto no estuviera en la vida diaria del ser humano del mundo, pues esto creo que nos basaríamos más en ser opresores, ya que el amor y el diálogo son algo que hacen al hombre libres, en donde puedan ir transformando lo que es el mundo en el que queremos ser. Entonces aquí ya se denomina lo que es el masoquismo en los dominados. El amor es un acto de valentía, nunca de temor. El hombre es un compromiso con los hombres, el cual existe un hombre oprimido. El acto del amor radica en comprometerse en su causa, la causa de su liberación. Este compromiso, por su carácter amoroso, es dialógico. Otra cosa que Freire mencionaba es que esto se interpretaba más bien como un acto de valentía, ya que no puede ser identificado como un sentimentalismo ingenuo, sino como un acto de libertad, en donde la manipulación ya no debe de llevarse a cabo, sino lo que se debe generar en estos actos es la libertad y el amor. Gracias, compañera. Creo que el acto del amor en un diálogo es lo principal para que las personas puedan ser libres y puedan comentar, puedan hablar, su palabra pueda ser válida. Otra pregunta se la haré a nuestra compañera Iris acerca de qué es la codificación para Paulo Freire. Así es, la codificación pues se da entre el diálogo entre un emisor y un receptor y ahí existe la codificación. Entonces, para Freire, la codificación es la medición entre un contexto real en que se dan los hechos y un contexto teórico. Y estos son analizados entre el educador y el educando como personas o como objetos capaces de razonar, analizar y criticar. Es así, compañera Iris, muchas gracias por tu aportación. Otra pregunta muy importante es también hablar acerca de qué es la palabra. Creo que es lo que más se basa Freire aquí en este capítulo. ¿A qué se refiere Paulo Freire con la palabra alienada y alienante, compañera Mareni? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? ¿Qué le entiendes? Bueno, sabemos que hoy en día el ser humano se expresa a través de lo que decimos, de sus palabras, como bien dice Paulo Freire. En esta ocasión, Paulo menciona que hay dos palabras, la cual es la alineada y y aliante. Pues bien, esta es una palabra hueca de la cual
no se puede esperar la denuncia del mundo dado que no hay una denuncia verdadera, sin compromiso de transformación ni compromiso sin acción. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a decir algo, que sean palabras adecuadas y que sean las correctas hacia una persona. Entonces no podemos hablar si no tenemos esos conocimientos previos antes de decir o de hablar con cierta persona, ¿verdad? De que al momento de que yo me exprese, sé lo que voy a decir y sé que va a ser coherente para esa persona y para uno también. Es decir, ambos nos vamos a llenar de aprendizajes y conocimientos a través de la palabra. Así es, compañera Mareni. Y mientras tanto también se vea un respeto entre el diálogo. Voy a leer un texto. Los hombres no se hacen en el silencio. ¿A qué se refiere Paulo Freire acerca de este texto, compañerita Mareni? Muy bien, bueno, cuando Freire se dice o escribe, ¿verdad? Eso, yo considero que, como bien ya lo había mencionado, vamos a poner un ejemplo de que cuando un bebé nace, ya nace pidiendo o sí, ya con con ese llanto. Entonces, el hombre nacemos ya con esos conocimientos de que ya quiero comer, el ejemplo del bebé, ¿no? De que, ay, está llorando es porque ya quiere comida. Entonces, a través de esos llantos, el niño ya se está expresando y ya le está pidiendo o señas, diciendo no a la mamá de que ya quiere comer. Entonces, yo creo que Freire aquí nos enseña de que el ser humano, a pesar de las circunstancias en donde nos encontremos, la palabra tiene un significado importante dentro de lo que es la familia, lo que es en la sociedad y en cualquier parte donde nosotros nos encontremos. Es por ello que Paulo Freire dice que si nosotros estamos, no sé, pasando en situaciones tal vez difíciles, podemos hablar y decir, ¿sabes qué? Mira, estoy pasando por esto. Y entonces yo creo que la palabra nos lleva a ser mejores personas y sobre todo a que nosotros no nos quedemos callados y que siempre tengamos esa voz para saber y ser un mundo diferente y distinto. Gracias, compañera Mareni. Creo que la palabra para Freire era como un son de valentía, de fuerza para el humano. La existencia en tanto humana no puede ser muda ni silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas palabras, sino palabras verdaderas, con las cuales los hombres transforman el mundo. Existir humanamente es pronunciar, el mundo es transformarlo. Si nosotros hablamos, si nosotros dialogamos, transformamos el mundo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento. Entonces, los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la reflexión. Me gusta mucho este tema acerca de la palabra para Paulo Freire. Otra pregunta que haré es, ¿a qué se refiere Paulo Freire en cuanto a la palabra, la fe en el diálogo? Compañera Yorleni, ¿qué nos puedes explicar tú acerca de esto? Bueno, como ya lo había mencionado, ¿no? De que la palabra es el que transforma al hombre. Y pues bueno, aquí la fe en los hombres es un dato primordial del diálogo, ya que por ello existe, bueno, esto ya viene existiendo desde antes, como bien dice el ejemplo de la compañera, el del bebé, el cual el hombre aquí dialógico tiene fe en los hombres mismos. Esta, sin embargo, no es una fe ingenua, ya que el hombre dialógico es crítico
por el cual sabe que el poder de hacer, de crear, de transformar, es un poder de los hombres. Y sabe también que ellos pueden, enajeados, bueno, vivir esta situación concreta, tener ese poder disminuido. Esta posibilidad, sin embargo, en vez de matar en el hombre dialógico, su fe en los hombres se presenta ante él todo lo contrario, ya que esto es como un desafío el cual se debe responder. Esto es estar convencido, más que nada, en que la fe es este poder de hacer y transformar. Si bien es cierto que en las situaciones concretas esto se puede renacer, puede construirse, no gratuitamente, sino mediante la lucha por la liberación, con la instauración del trabajo, la libertad y ser más que nada libre y no esclavo. Bueno, aquí, como bien dice la moderadora, que es muy interesante lo que Paulo Freire nos enseña durante la lectura, ya que en ella encontré lo que él dice bueno, él dice que sin esta fe en los hombres, el diálogo es una farsa o en la mejor de las hipótesis se transforma en manipulación paternalista. Bueno, esto se basa lo que es más en el amor, la humildad, la fe en los hombres, ya que el diálogo se transforma en una relación horizontal en que la confianza de un polo en el otro es una conciencia obvia, ya que si se contradice el, el tanto amoroso, humilde, lleno de fe, el diálogo no puede provocar esta confianza entre los sujetos o entre el mundo que lo rodea. Por esta misma razón no existe esa confianza en la relación antidialógica de la concepción bancaria, ya que de la educación, ya que si el hombre no tiene fe, es por obvia razón va a ir viviendo en un caos en donde piense negativo, negativo y negativo. Es por eso que el mundo no puede cambiar de esa manera. Y creo que la fe aquí, como dice Freire, nos lleva a lo que es la liberación. Gracias, compañera Yorleni. Es así como para Freire el diálogo es una manera de liberar al hombre. ¿Cómo se establece el diálogo metodológicamente con el pueblo? Es una pregunta para nuestra compañera Iris. ¿Qué nos puedes mencionar acerca del diálogo que dice Freire que es una etapa metodológicamente para el pueblo? Así es, compañera, mira, Pablo Freire nos decía que para establecer o entablar un diálogo con el pueblo, es decir, pues el pueblo representamos nosotros los oprimidos, era integrarse a la vida, a la comunidad, investigar su lenguaje, su actividad, su pensamiento, para poder utilizar su mismo lenguaje, para poderlos comprender. Y para ello, pues nos daba dos pasos: estar o acudir en el lugar de los hechos en el que se quiere investigar y conocer cuál era su forma de pensar y aplicar este tipo de pensamiento en un aprendizaje sistemático a través de una interacción grupal entre los mismos individuos. Gracias, compañera Iris. Otra pregunta que va relacionada a lo que acabas de comentar es, ¿para qué nos sirve establecer el diálogo con el pueblo? ¿Qué nos puedes mencionar acerca del diálogo con el pueblo que Paulo Freire menciona? Así es, para lo que nos sirve para establecer el diálogo con el pueblo es para liberar el pensamiento de ellos. Y de esta manera no podemos descontextualizar su trabajo y por el contrario se trata de conseguir que la enseñanza se dé entre su propia realidad en el que ellos están viviendo para evitar un acto mecánico. Cabe destacar que la superación y liberación de los hombres se llega con el fin de consumir las ideas
y se trata de que los individuos construyan su propia realidad mediante la práctica y la comunicación. Gracias, compañera Iris. Otro tema importante creo que es el del generador. Ya hemos visto una parte de esto, pero en sí, ¿qué es el generador para nuestra compañera Yorleni? Bueno, la palabra generador es lo que debemos acudir hasta, como ya habíamos puesto el ejemplo, ¿no? De que para entender lo que es el tema de generador debemos acudir a un lugar en donde los individuos se encuentren y ver la manera en que ellos piensan con el fin de liberar o investigar el pensamiento de ellos. La investigación del tema de generador implica las dos etapas que se había hecho mención en las que se involucra el individuo. La primera es acudir al lugar de los hechos para conocer cuál es el pensamiento del oprimido. Y el segundo es en qué consiste el pensamiento en el aprendizaje sistemático, la interacción que tienen los individuos en un conjunto de personas. Eso es lo que puedo aportar. Muchísimas gracias, compañera Yorleni. Otra pregunta para poder enfatizar acerca de lo que estamos tratando de la dialogicidad y el diálogo. ¿Cómo se argumenta la palabra diálogo para nuestra compañerita Mareni? ¿Qué entiendes tú acerca de la palabra diálogo? Pues bueno, yo siento que la palabra diálogo se forma por palabras y si bien es cierto, las palabras están conformadas por la acción, por la reflexión y por qué no, hay una palabra verdadera si no hace la unión. Entonces, yo creo que aquí la parte importante es que en estos términos, esto se da lo que son las prácticas y lo que dice uno día con día. Entonces, se dice que si existe la ausencia de alguno de estos términos, no llegaría a ser un diálogo. Eso es lo que puedo aportar. Es así, compañera Mareni, muchísimas gracias por tu aportación, muy importante y efectiva. Creo que la dialogicidad en cuanto a la liberación del hombre para Freire, él lo trata como un acto de liberación, en donde bien el hombre puede expresarse, puede tener una palabra, en donde él se deja de ser oprimido. A eso se refiere en cuanto a la dialogicidad. El diálogo es muy importante entre las personas. También, si nosotros tenemos amor, nosotros podemos entablar una relación con ellos, y es así como mediante a cada día nosotros nos vamos transformando y vamos dando un valor a la sociedad y al mundo. Es hasta aquí como hemos terminado este conversatorio. Muchísimas gracias por la atención, por las aportaciones adecuadas que dieron cada una. Muchas gracias por la atención prestada y alguna, no sé, quieran decir algo, comentar como una conclusión. Yorleni, dinos, Yorleni. Sí, bueno, en lo que es lo de la unidad de opacal que decía Freire, quería hacer mención de que esto más bien se socializa y se le da la credibilidad a lo red social, a ideas, a concepciones de vida y valores que generan e instalan transiciones, cambios, ya sean conflictos, rupturas y desafíos
que estos se construyen en referentes y contenidos configuradores de las propuestas pedagógicas. Bueno, esto se caracterizaba por un conjunto de ideas, esperanzas, dudas, valores y desafíos que Freire mencionaba. Y pues otra cosa que quería decir como conclusión es que Freire decía que todo proceso educativo debe partir de la realidad que rodea a cada individuo. Y así en este caso el educador debe tener un diálogo con el alumno. ¿Para qué? Pues para poder trabajar de manera relativa y así dejar a un lado la relación bancaria. Por ello es que el educador y las propuestas pedagógicas, bueno, esto tiene que ponerse a crear y trabajar teóricamente y metodológicamente y asimismo hacer las prácticas en lo que son 3 planos. El primero tiene que ver con el proceso educativo como reconocimiento, como comprensión y superación creativa de las condiciones objetivas que niegan la vida digna del individuo, o sea, ruptura con la falta de conciencia histórica, el fatalismo y naturalización del modelo socioeconómico vigente. El segundo es el que opera de una manera reflexiva, más que nada crítica y creativa, en donde el proceso de producción de subjetividad individual y colectiva se impida a las personas solidarias, llevándolos a la inmovilidad, apatía y a la fragmentación social. Bueno, el tercer plano está ligado al restablecimiento de la trascendencia humana en los procesos de conformación de sujetos, entendiendo esto como el reencuentro con la esperanza, el descubrimiento del deseo de ser constructores de un futuro, ya sea distinto, pero esto se debe hacer con dignidad, justicia y solidaridad, y más que nada este tercer capítulo nos hace abrir los ojos en el cual debemos, como individuo, debemos de transformar, de hacer el cambio, no solo en la vida educativa ni en la vida social, sino que esto abarca en toda la sociedad, en todo el mundo. Y eso es con lo que puedo concluir. Gracias, compañera Yorleni. Muy importante la aportación que haces de manera de conclusión. No sé si alguna compañerita igual, Iris, Mareni. A ver, Iris, dinos. Así es, compañera, pues a manera de conclusión podemos, al momento de leer, pues todos estos 3 capítulos que llevamos del libro de Pedagogía de lo Primero de Pablo Freire, es como una concepción de lucha y de resistencia en cuanto a todos estos problemas que nos han venido aquejando de los oprimidos y todas estas situaciones que estamos viviendo prácticamente pues nosotros en América Latina o en América del Sur. Y pues en este capítulo habla prácticamente sobre el cómo establecer un diálogo y cómo y las partes del diálogo y cómo debemos hacerlo para luchar, para pronunciarnos y pues lo que a mí más me llamó la atención es que si nosotros no nos pronunciamos o no dialogamos, pues simplemente no existimos. Y de acuerdo a esto, pues en lo que nos compete a nosotros en la educación, en la enseñanza-aprendizaje, pues el libro resulta ser muy fundamental, ya que pues en las aulas lo que más importa es el dialogar con los alumnos para que pues se puedan resolver todos estos conflictos que estamos sufriendo actualmente sobre la educación y pues como ya bien sabemos, los alumnos que están siendo educados actualmente o vamos a estar educando, pues son los futuros miembros de esta sociedad. Y enseñarles a pronunciar y a dialogar y pues que terminar con esta situación de la opresión. Muy importante, gracias, compañera Iris. Mareni, ¿nos quieres comentar igual? Sí, bueno, como ya
punto de conclusión, yo siento que en este tercer capítulo, como en las anteriores, Freire nos ha demostrado distintas maneras de cómo el ser humano ha ido evolucionando, tal vez, y de cómo debemos de actuar ante una problemática en que hoy en día puede existir, ¿no? Sabemos que en estas generaciones hay muchas problemáticas y muchas personas que aún no saben la manera de cómo expresarse o cómo enfrentar las situaciones en las que vivimos, principalmente en la educación, ¿no? Entonces yo considero que gracias a estos capítulos que hemos estado compartiendo, es importante, ¿verdad?, de que nosotros también lo pongamos en la práctica, tanto en la vida profesional como en la vida individual, ¿no? Entonces, compartir esas ideas, compartir esos conocimientos, ya sea a los vecinos, ¿por qué no?, a las personas cercanas a nosotras, y si en algún momento vamos a tener la oportunidad de estar frente a un grupo de niños o de alumnos, entonces, ¿por qué no compartir eso lo que nosotros estamos viendo hoy en día? ¿Para qué? Para que el hombre siga transformándose día con día. Muy bien, muchísimas gracias, compañeras. Es así como hemos abordado el capítulo 3 de la pedagogía del oprimido del autor Paulo Freire. Muy importante todo lo que acaban de decir y es así como de eso se trata ese tercer capítulo. Lo que a mí también me llamó más la atención es acerca de la existencia humana, que decía Paulo Freire que no puede ser silenciosa. Por ese motivo, él se basa en el capítulo en tanto a la palabra y la dialogicidad. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, si tenemos algún conflicto o queremos expresarnos, nosotros debemos de darle sentido a la palabra, de poder expresarnos. Y de esa manera nosotros podemos tratar de erradicar con el tema de la opresión. Y así, de esa manera, también liberarnos. Muchísimas gracias por la atención, por las aportaciones. Hasta aquí vamos a dejar este conversatorio. Gracias a todas y nos vemos en otro video, en otro tiempo.